Debate Libero. Nos movemos por toda la cancha. ¿Qué tal, amigos de Debate Libero? Qué gusto saludarlos por Unánimo Deportes para hablar de fútbol europeo. Tuvimos actividad que ya lentamente va definiendo quiénes pueden ser los próximos campeones en las principales ligas europeas, que son de las que hablamos aquí. El Real Madrid y el Barcelona siguen luchando por ese título de la liga. El Cholo ya se cayó. El Cholo ya debería de, por decencia, decirle adiós al Atlético de Madrid, un equipo tan bonito, pero cómo tienen que sufrir, falta mentalidad ganadora. Por ahí el Bayern, que no le fue bien en Champions, pero sigue sólido y está luchando, está perfilándose para ese título porque Leverkusen se cayó. Kovac, gran resurrección que ha logrado con Dortmund. Guardiola tiene ahí unas declaraciones bastante divertidas, como siempre, que las vamos a comentar. Santi está relegado a la banca. Y para hablar de todo esto, con mi amigo y compañero Darío Tobachian en Argentina, les damos la bienvenida. Mi estimado Darío, bueno, extrañamos de vuelta a nuestro querido Nevares, pero caray, creo que, si te parece, comenzar con el Bayern, un equipo que pues nos dejó ver que tienen todavía deficiencias con un cuadro verdaderamente poderoso que debería de estar luchando por la propia orejona, por la Champions. Lo que pasa es que, bueno, en Alemania, pues las diferencias de presupuesto son exorbitantes. Un Bayern que, pues en esta parte del campeonato, Darío, pues ya no se le complican los rivales como se le complicaban al inicio. Heidenheim y otros rivales pues ya vienen desgastados y no tienen la banca que tiene el señor Company. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, por menos dejaron ir al propio Kovac, a Ancelotti, a Nagelsmann, y los nombres que estamos diciendo, Darío, Flick, lo dejan ir después de ganar un sextete y le podría dar el sextete ahora al Barcelona. No sé, pero bueno, ante Heidenheim, un equipo recién ascendido, poca resistencia, un equipo Heidenheim que, bueno, ya hemos dicho también, les cuesta trabajo a quienes recién ascienden a segunda, de segunda a primera división mantenerse en primera, pero Heidenheim lo ha hecho bastante bien. Lo dicho, ya las fuerzas no son las mismas y pues no es lo mismo tener la banca del Bayern que pudiera ser otro equipo titular y que a lo mejor estaría en segundo lugar, ¿no? En primer lugar, un gran saludo desde Buenos Aires, Argentina, allí a ti, querido Israel Deza, Berlín, Alemania, y por supuesto hacia nuestro querido México, Estados Unidos, países donde llegamos y desarrollamos Debate Libero. Con respecto al Bayern Múnich, tuvo una semana en primer lugar, hay que decirlo, quedó eliminado de Champions. Como el equipo de Debate Libero veníamos aventurando, un equipo italiano que se la iba a complicar con un Bayern que claramente con las ausencias, a mi entender, de Neuer, Musiala, Upamecano y Alfonso Davies, mermaba su rendimiento colectivo, pero en el presente en Bundesliga no tuvo mayores inconvenientes para vencer al Adenheim, como tú dijiste, Israel, un equipo con un presupuesto infinitamente menor al equipo, al monarca de Alemania, y un triunfo, una goleada en realidad, que le permite estar a una semana de poder volver a levantar la ensaladera frente al Mainz de local. Digo a volver porque esa seguidilla de 11 temporadas se interrumpió momentáneamente con el Leverkusen en el año donde el equipo de Xabi Alonso ganó la Bundesliga de manera impoluta, de manera invicta, pero este Bayern, más allá que no tengo dudas, claro está, de que va a levantar el título por lo que estamos manifestando, es un equipo que a lo largo de la temporada, y me gustaría debatirlo contigo, Israel, me ha dejado más debe que en el haber, un entrenador que nunca supo para mí encontrarle roles a los futbolistas, un entrenador que no se le plantó a Kimmich y le dijo, como Nagelsmann te puso de lateral derecho, yo voy a hacer lo mismo porque te necesito ahí, y Kimmich terminó jugando donde él quería, no donde el entrenador quería. Eso, a mi entender, habla de la merma de la personalidad del entrenador. Un entrenador que nunca le pudo dar un orden defensivo. Del otro lado van a decir, pero Darío, el Bayern está por ser campeón, ¿qué estás diciendo? Y bueno,
Lo que pasa es que a un equipo con esta cartera y con esta historia se le exige mucho más que al resto. Un entrenador que no ofreció planes alternativos, todo esto porque lo quiero debatir contigo, porque a nosotros en debate libre sería muy fácil decir que el Bayern está a la nada de ser campeón y elogiar absolutamente todo por el resultado, y a nosotros nos gusta decir también que a no olvidarnos, Israel, y te doy el balón, que este equipo ya quedó eliminado de la Copa Alemana. Entonces digo, Copa Alemana, tacho, Champions, donde tenía la posibilidad de definir la final en Alemania. Eso te tiene que dar un valor En su agregado en el casa, carácter, en su en, casa, caramba. en tu carácter. Kimmich y compañía y company se van a reunir en la casa de Thomas Müller a despedirlo comiendo salchichas alemanas, mirando la final por televisión. Eso va a ser durísimo para Baviera. Va a ser, ya lo vamos a tocar en su momento, pero creo que un entrenador que a mí particularmente, y me gustaría saber tu opinión, claro está Israel, me ha dejado más debe en el haber, y a mí particularmente como entrenador, más allá que es un entrenador joven, no me ha aportado absolutamente nada, desde lo táctico, desde lo estratégico. Se ha equivocado en los cambios en la Champions, ha conformado mal el equipo, ha puesto a Guerreiro en la posición de Musiala, algo verdaderamente que ni el más amateur de los entrenadores podría realizar, ¿no? Sí, caray, digo, yo no quiero, vamos a pegarle hoy a Guardiola otra vez. Eh, no quiero que nos empiecen a tachar de que lo odiamos, no lo odiamos, pero bueno, no es culpa de él, ¿no? También Osorio lo comenzó a hacer, ¿no? Aprendió ya en Inglaterra esta cuestión de de las rotaciones, pero no solo rotaciones de jugador por jugador, sino que los cambian de posiciones. Y también ahí empezó Guardiola, ¿no? Con el experimento. Creo que el único que le salió bien fue el de Kimmich, que lo pasó de un extremo a jugar de mediocampista. Pero fuera de ahí, caray, pues habría que decirle a los entrenadores, digo, ellos fueron jugadores, saben que jugar en una posición en el fútbol profesional, pues implica una serie de situaciones que te van a mermar si estás en otro lugar. Son años de preparación, de prepararte tus Claro. movimientos, moverte. Incluso si llegas a un equipo nuevo, a jugar en la misma posición es difícil adaptarte a la lógica del nuevo equipo. Hacer esto me Ahora, parece perdón, demasiado Israel, arriesgado y narcisista, ¿eh? Porque yo creo que va por ahí esta cuestión de yo puse a este jugador y lo cambié. Dime, Darío, por favor. no, te quiero hacer esta observación, porque en esto de que jugamos de interrumpirnos, Claro, pero con educación, claro está, ¿no? sí, es un Digo, con diálogo. estas ventanas que abrimos, digo, tú mencionaste ese pequeño acierto de Guardiola, ¿te acuerdas? Con Philip Lam colocando en el mediocentro, pero vamos a hacer una línea de tiempo. Eso comienza el Mundial de Alemania en Brasil 2014 y Joachim Löw copia lo de Guardiola y lo coloca a Lam de mediocentro y a Jovic de lateral derecho. Ahora, cuando llega al partido con Francia, se da cuenta que no le gustó eso. Si tú analizas, la Alemania campeona termina jugando con Lam de 4, lo quita de la posición de Guardiola, porque Lev copia lo de Guardiola, porque estaba enamorando a todos Guardiola, y Sí. se desencantó, dijo, esta chica no me gusta más, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo Sí. acá? Pero muy bien, y ahí, No, por favor, a los oyentes, hagan, porque parece que estamos en contra de Guardiola, hagan revisión de esto. Lam juega los primeros partidos en el mediocentro y después con Francia parte al lateral derecho porque se da cuenta, como dice Israel, que hay especializaciones en los puestos. Quería decir esto. pues sí. Pues sí. Y ahí esto es de lo que le ha faltado a este Bayern. Y que de todas formas, Darío, pues bueno, es que por lo mismo, ¿no? De que en la liga, pues hay diferencias abismales entre equipos, pues probablemente mantengan el título, mantengan el liderato, perdón, y la distancia para llevarse el título, porque bueno, Leverkusen pierde fuelle en estos últimos, en esta recta final. No es el mismo de antes, pero ojo, tampoco vamos a criticar a Xavi, porque son segundos, ¿eh? Son segundo lugar Por y no están, supuesto. no, lo dijimos, no va a replicar lo mismo, es imposible. El equipo perdió jugadores importantes, no llegó alguien así impresionante para Para reforzar sustentar. y la pena, Claro. Darío, es que vamos a ver qué pasa con este interesante proyecto, que lo dicho, es segundo lugar de la Bundesliga, otro gran éxito para el Leverkusen, que no se lleva su segundo título en su historia, pero
qué gran campeonato, pero caray, lo malo es que pues Ancelotti ya suena, que no se quedó con la Champions, suena como que se va a ir, se pudiera ir, y todo apunta a que podría ser Alonso el que llegue al banquillo del Real Madrid. Ojalá que no, porque este proyecto es interesante. Bueno, para el Real Madrid sería interesante que se vaya Alonso, pero a lo mejor se quema, ¿eh? No es fácil, y en el momento en el que está ahora Real Madrid, no sé si yo siendo Alonso me iría ahora, pero bueno, ¿cuándo es un buen momento, no? Es un equipo difícil de manejar el Madrid. Es un equipo difícil y también es una decisión difícil porque también uno trata de meterse en la piel del entrenador y saber que no sé si muchas veces a lo largo de su historia va a tener la posibilidad de ir al Real Madrid, porque este fútbol que es tan ciclotímico, que hoy estás en un lugar y después en otro, eh, lo veo complejo. Ahora digo, a mí particularmente insisto en esto de que reforzar, como dices tú, Israel, el proyecto, la idea, el camino que está trazando Xavi Alonso desde hace 2 temporadas en Bayer Leverkusen, sería muy próspero no solo para el Leverkusen, sino para que tomen el modelo de Xavi Alonso en el fútbol alemán. Un entrenador que llegó, no olvidemos esta parte, llegó al Bayer Leverkusen para salvarlo del descenso. El Bayer Leverkusen se estaba por ir a la Zweite Bundesliga, a la segunda categoría, y Xavi Alonso llegó para esto. No solo le dio identidad, primero le dio identidad, después le dio rol a los jugadores, después le dio una manera de jugar y después una manera de creer, porque el futbolista necesita creer en el entrenador. Una vez que todo esto que digo se dio, llevó al Leverkusen a su primer título en la historia de la Bundesliga de manera invicta, y lo digo con mayúsculas, le hizo ganar la Copa Alemana y lo llevó a la final ante el gran Atalanta en la Europa League. Y en la segunda temporada, donde en Vamos a general irnos los al equipos... corte, Darío. Vamos a irnos al Ok, corte. Estamos de vuelta estamos con más debate libre, Darío. Pues bueno, estábamos hablando de un Leverkusen al que parece que no le va a alcanzar para llevarse el título de esta Bundesliga, pero al que no podemos criticar, que logra una cosa impresionante, es irrepetible o es muy difícil volver a hacer lo que hizo, llegar a Leverkusen, darle el primer título a este equipo, llevárselo invicto, y se le fue por un poquito haber hecho una hazaña que ahí sí yo creo que hubiera sido imposible volver a hacerlo, que es llevarse el triplete. Se le fue ante la diosa del norte de Italia, ante el Atalanta. Hablaremos del Atalanta que venció al Milan. Pero bueno, Darío, creo que de todas formas el proyecto es interesante. Te corté porque estábamos en el corte. Termina, por favor. no, está bien. La publicidad se iba a enojar con nosotros. Hiciste muy bien, Israel. No, digo que... y llevarlo en la segunda temporada, generalmente los equipos campeones, si uno hace un análisis, se resquebrajan al segunda temporada porque se sientan en zona de confort, porque le empiezan a agarrar más la maña al estilo de juego del rival, pero en este caso sin dudas que el Leverkusen, primero vamos a plantar bandera y decir que todavía el torneo alemán no terminó. Estamos hablando que, claro, está a la nada el Bayern de ser campeón, pero que no hay duda de que hasta el último tramo del torneo el Bayer Leverkusen se lo va a pelear el campeonato, y eso es lo valorable. Es un entrenador que para mí le ha dado lo más difícil que hay en el juego, que es la estabilidad a un equipo. Ha hecho del Leverkusen un equipo estable, un equipo reconocible y un equipo que entendemos a lo que juega. Hay que mencionar un detalle no menor, Israel. Desde hace varias semanas, por no decir un par de meses, recién volvió este fin de semana el futbolista más importante, la aduana, el que hace jugar a todo el mundo, Florian Wirtz, estuvo lesionado. Y que el Leverkusen se le lesione Florian Wirtz es un detalle no menor, ¿no? Claro, no tienen el fondo que tiene el Bayern y Claro, que tiene el Dortmund, Darío, y el Dortmund está de vuelta saltando y de alegría. Qué con partidazo que se Svensson. aventaron, sí, qué juego que se aventaron verdaderamente Qué bien. ante el Barcelona. O Qué sea, señor partido que le hizo. Barcelona no pudo anotar ni un solo gol. La anotación cae desafortunadamente en el segundo tiempo, desafortunado para el Dortmund, en un autogol.
Y ahí vemos lo que les estamos diciendo, un Barcelona poderoso, que juega bastante bien, que Flick le cambió la cara, con jugadores verdaderamente fuera de clase, que ya tenía Xavi Hernández, que no los aprovechó, pero caray, en este momento, bueno, Rafinha, que también está teniendo unas actitudes ahí un poco arrogantes, pero pues bueno, como es Rafinha y es del Barcelona, no le caen como a Vinicius. Pero bueno, volviendo a este Dortmund, los puso a temblar. Y yo creo que es, bueno, una gran noticia porque se llevan el duelo de Borussias, el clásico de Borussias. Borussia significa Prusia. En el caso de Dortmund, pues se habla de que había una fábrica ahí antes que la cerveza se llamaba Borussia en honor a Prusia. Pero bueno, también esto lleva como la idea del prusiano, trabajador duro, ¿no? Una característica que tienen estos dos equipos, Dortmund y Gladbach, en el mismo estado federado, y pues el estado federado, Renania del Norte-Westfalen, o Westfalia, Nordrhein-Westfalen en alemán, donde pues es duro ser un equipo y destacar. Al Gladbach se le fue a ser el equipo más grande de Alemania precisamente porque ahí está Dortmund, Schalke, Leverkusen, Colonia. La mayor cantidad de equipos que han durado más tiempo en primera división están en este estado federado y por eso ahí hay mucha competencia. Con un Dortmund, mi estimado Darío, que bueno, creo que pudiera volver a soñar con cosas grandes. Parece que se van a meter a la Champions. Tenían la opción de que, bueno, si seguían pasando, como la vez anterior, quedaron en quinto lugar, pero pues llegaron a final. Alemania tuvo más puestos, se metió. Parece que ahora pudieran entrar de esta manera, ojalá, porque Kovac les devolvió esa consistencia, esa contundencia, sobre todo esa regularidad, orden y espíritu de lucha. Pero háblanos de los aspectos tácticos, mi estimado Darío, que bueno, pues de verdad se nota un cambio en los aurinegros. Son otra El vez ese cambio equipo luchón. Exacto, el cambio se debe pura y exclusivamente a un nombre propio con un seudónimo, Nico, el General Kovac. Un entrenador infravalorado, como lo dijimos infinidad de veces en Debate Libero, un entrenador que dijimos que era el nombre propio ideal para llegar a este equipo, para darle roles a los futbolistas, un entrenador que piensa en el oponente. Nuri Sahin cuando llegó dijo, vamos a pensar siempre en nosotros, poco en los rivales. Y si ustedes, para mí es un placer enorme escuchar cada rueda de prensa de un entrenador tan respetuoso con los rivales, un rival tan cuidadoso con sus futbolistas, un entrenador tan cuidadoso con sus palabras y con los escudos que defiende. Él habla siempre del oponente, él habla de que él prepara los partidos, ya que estamos en la parte táctica, Israel querido, él prepara los partidos pensando en lo propio, espacio, hago el espacio, y pensando en el oponente. Maravilloso, te aplaudo desde estos lugares, Nico, el general Kovac. Un entrenador que frente al otro Borussia, al Gladbach, para explicarle a los oyentes que el tradicional, el histórico en Alemania es el Gladbach, el equipo de los potros, que en la década de los 70s y en los 80s no solo era campeón del fútbol alemán, sino también que llegaba a finales de Champions en esa época, Copa de Campeones. Lo ganó bien, con un fútbol por momentos avasallante, de presión alta, por momentos sabía que debía retroceder 20 metros para recuperar energía hacia Israel y salir al espacio. Un detalle, en Mecha, cuando jugaba con Nuri Sahin, era una estrella de Hollywood. Él perdía la pelota y miraba a los costados porque él el trabajo sucio no lo hace, pero ahora con Nico Kovac el general le dijo, andá al establo a ponerte el overol, querido, porque vos jugás muy bien con el pie, pero te quiero para recuperar. A Julian Brandt le dijo, cuando vos no estés bien te voy a sacar. Y lo sacó en medio de un partido en el primer tiempo. Y para terminar, le dio la determinación a Gurasi que se sienta un killer, un goleador como lo que fue. Señores, le ganó al Barcelona de Flick, uno de los 4 mejores de Europa, le ganó 3-1 y si no era por Antón que hacía un autogol como tú dijiste, casi el partido se lo lleva y lo va a tiempo de reposición. El máximo de respeto para un entrenador que espero
que no se sigue equivocando la directiva y que apunta a este proyecto, que le den la chance a este hombre que cuando llegó a Israel estaba en el puesto 11º y ahora está a 4 unidades de pelear puestos de Champions. Pues sí. Y que demuestra también que el fútbol está cambiando, Darío. Estuvimos ahí con nuestro estimado Salvatore y otros amigos interistas siguiendo esta llave. Y pues se hablaba, comentábamos allí, ¿no? Me decía A ver, Salvatore, me dice, mira, me metí ahora a Transfermarkt, el Bayern cuesta casi el doble que el Inter. El Bayern no está renovando a Thomas Müller porque dicen que necesitan ahorrar y que les falta el dinero. Estamos entrando, yo creo, Darío, a una nueva época del fútbol en donde, si tú ves, Inter, bueno, no es un equipo pequeño, pero con mucho menos pasa sobre el Bayern. Y yo creo que varios equipos van a empezar a gastar menos y se va a volver más barato el futbolista, porque no puede ser que sigan ascendiendo y porque, bueno, estamos a puertas de una posible desaceleración de la economía. Ya está ocurriendo, ya tenemos varios años ya con está. inflación, el poder adquisitivo de la gente ha bajado enormemente. Recordemos que actualmente no es la entrada a los estadios, señores y señoras, lo que hace, lo que mantiene a un equipo. Son los premios de Champions, son los premios de las competencias, son los derechos de televisión, pero mucho ojo también el merchandising. No va a haber dinero para seguir llenándose de estrellas para equipos como el Bayern. Y además también ven que haber gastado tanto tampoco les ha dado la clave para hacer cosas importantes. A lo mejor en Alemania sí, pero vemos otros ejemplos que con menos dinero, gastado de formas distintas, de forma más estratégica, no como el señorito Guardiola, cada vez tráeme otro jugador y cada vez más caro. No está funcionando eso como modelo de negocio. Yo creo que se viene algo distinto, Darío. Sería saludable, en primer lugar. En primer lugar, sería saludable porque buscaría ecuanimidad y mayor competencia entre la mayoría de los equipos. Yo siempre trazo este ejemplo, que es un ejemplo no menor. En los 80s y en parte de los 90s, cuando no estaba esta voracidad del capitalismo voraz, y en mayúsculas lo titulo, como tú bien describiste, querido Israel Deza, en Alemania los que le peleaban al Bayern y los que le ganaban los torneos al Bayern eran el Kaiserslautern, el Eintracht Frankfurt, me escuchan los nombres, ¿no? El Duisburg jugaba competencias europeas. Entonces empezamos a entender que era una época donde había mayor ecuanimidad. Un día lo dijimos, la selección alemana campeona del mundo campeona de Europa 80 y subcampeón del mundo 82, en la base del equipo había 2 del Bayern nada más, que eran Paul Breitner y Rummenigge. Después habían jugadores del Kaiserslautern, del Colonia, 4 o 5 del Colonia. Esto habla de que esperemos que por este lado empiezan a agarrar la calculadora, como hiciste tú, y entender que con un presupuesto muchísimo menor, el que va a mirar el partido por televisión en semifinales es el poderoso Bayern, y el Inter, con mucho menos presupuesto, con un presupuesto más austero de Máximo Moratti y todo su andamiaje de dirigencia, seguido por Javier Zanetti. No olvidemos que Javier Zanetti es el vicepresidente del Inter. Entonces ya ahí hay una austeridad más marcada, más direccionada y más controlada, ¿no? Sí, y que además nos hace ver también, Darío, que, mira, ¿qué pasó con Cristiano Ronaldo y con varias estrellas? Llegan a un equipo y luego se van. Esta cuestión del propio Messi, ¿no? Esta cuestión del jugador, ya no se va a Claro. dar esto, que un jugador como Thomas Müller se quede en un solo equipo. Va a haber cambios, entonces los equipos tienen que pensar en la mística del equipo y no creer que por traer Total. estrellas las cosas van a funcionar o van a tener afición, porque la afición se va muy fácil también cuando uno apuesta por esto. Nosotros no nos vamos a ir, volvemos con más después de esta publicidad de Bate. Aplausos para el Arsenal que le pasa por encima al Real Madrid de pe a pa por completo, lo despedaza y pues este es un fracaso fuerte, caray, porque era el Galácticos 2.0 y se anunciaba que iban a acabar con todo.
Niente Champions, Darío. Tal cual. En primer lugar, sabíamos que tenía ya una empresa muy difícil porque venía de ser goleado y vapuleado en Anfield Road, porque el Arsenal tiene un entrenador que en debate libero estamos elogiando desde tiempos de antaño, un entrenador que tampoco si uno mira la plantilla no tiene figuras rutilantes ni mucho menos, con un detalle no menor, a mi entender, el futbolista más talentoso de su equipo por personalidad y por estilo de juego. Estamos hablando de Cobra Kai Havertz, prescindió de su figura más importante. Es como si en ataque el Real Madrid hubiera jugado con Arsenal sin Mbappé o sin Vinicius. Qué nombres, ¿no? Digo, el Arsenal sin Kai Havertz, un futbolista importantísimo para Arteta, ¿eh? No porque lo diga Darío Tobachiano y Israel Deza. El mismo Arteta en más de una oportunidad en rueda de prensa, se encargó de hablar la funcionalidad de Kai Havertz, porque no, dice, Kai no es importante solamente cuando tiene el balón, sino qué hace en los espacios reducidos, cómo genera aperturas para Odegaard y para Saka. También separen esto que decimos, porque también es muy importante qué mensaje le mandamos nosotros como analistas a los oyentes, porque si repetimos todos como loros, que fue jugador de Guardiola, que fue asistente de Guardiola y que vivió a las espaldas de Guardiola, lo único que vamos a lograr es que todos repitan como un coro que es un discípulo de Pep. Y yo creo que no es un discípulo de Pep, es un entrenador que se forjó al lado de Guardiola, por supuesto, porque eso fue, pero que si uno ve cómo juegan sus equipos, no está parado en la idea de Guardiola, porque Arteta, si bien entiende de tener el balón, pero también entiende que tiene otras facetas del juego. Entiende que también debe saber esperar, como lo hizo al Madrid. Ah, tú quieres vorazmente venirme a jugar en el Madrid y te crees que en el Santiago Bernabéu me vas a agarrar de la solapa y me vas a tirar contra la... Yo te voy a esperar, pero cuando recupero, lo dijimos en la previa, ojo con Odegaard, ojo con Saka, ¿te acuerdas que lo dijimos? Que iban a jugar al espacio. Y así sucedió y así le ganó en el Santiago Bernabéu. Con respecto al partido del Athletic Bilbao, perdón, frente al Madrid en esta última jornada, el Madrid creo que en los primeros 30 minutos, a título personal, es el Madrid que más me gustó del 2025, ¿no? De lo que vi hasta ahora, me gustó la actitud, una actitud que salió herido por la eliminación y era notorio, un equipo que tiene en Antonio Rüdiger, ese defensor que aprieta y que lleva al equipo para adelante. Vinicius estuvo más pendiente de lo que pasaba en el campo de juego que en el público, porque él generalmente está más pendiente de lo que pasa afuera que adentro. Esta vez estuvo más pendiente del adentro que afuera. Y un gol excepcional de el Pajarito Valverde por banda derecha, que jugó en una posición habitual, jugó de lateral derecho y definió como un número 8. El triunfo estuvo bien, ganó por la mínima, no le sobró mucho el segundo tiempo, alcanzó para darle pelea al Barcelona, pero como dices tú, ¿no? Entregar la Copa a la Champions, porque es el vigente campeón hasta saber quién es el nuevo, de la manera que lo entregó, poniendo el trofeo en la mitad de la cancha ante el Arsenal, deja bastante que desear, ¿no? Sí, también estas actitudes, bastante reprobables, ¿no? Creo que fue Valverde en la ida que le fue a reclamar ahí a Saka que por qué hizo por qué le metió el penal de globito y que ellos tienen 14 No, no, y esto de las a señas tus y todo. cosas, querido, a Señores, tus no cosas, sean a tus cosas, bribones, por favor, 14 a tus entonces que ya no cosas. van a jugar y ya todo. Y lo mal que jugaron, pues imagínate, señorito Valverde, usted juega en un equipo con 14 Champions y le pusieron una humillación a aquellos del Arsenal. Yo me quedaría callado y no estaría presumiendo Obvio. 14 Aceptando la copas, derrota ¿no? como lo que fue. Una derrota Claro, contundente. Hay que aceptarse, así como a uno le gusta festejar cuando gana, hay que saber perder y aceptar que el rival es superior, ¿no? Siempre. pues sí. Digo, también del otro lado, ¿no? Por ahí Rafinha ha tenido también sus actitudes de patán. Lo que pasa es que, bueno, ya también se ha hecho esta narrativa, ¿no? Que los malos son los del Real Madrid, los del Barcelona son angelitos que no matan una mosca, pues no, no sean mosquitas muertas.
Varias situaciones de arbitraje, Darío, se habla que también las revisiones del VAR han favorecido más al Barça que al Real Madrid, pero bueno, para madridistas y para barcelonistas, yo les recomendaría no hablen de los arbitrajes. No, no, a los dos les ayudan. A los dos les ayudan. Y de cualquier forma, Darío, bueno, triunfo importante el Celta de Bilbao, que no son equipos con una cartera grande, pero que han estado jugando bastante bien. Bilbao siempre, Celta ha tenido una muy buena segunda vuelta. Y pues yo creo que pues nos toca comenzar a preguntarnos quién va a llevarse esta liga, Darío. ¿Quién se va a llevar esta liga? Que pues ya sacamos al tercero en discordia, ¿no? Al Atlético de Madrid, que El dice el que nunca señor gana, el que Simeone, nunca gana, sí, el que nunca le va a gana, dar otro, el que nunca le va a gana. dar otro título especial, el título en el que es Ah, especialista el señor Simeone, otra vez a los colchoneros, otro nadaplete para el entrenador mejor pagado de todo el mundo, con una mentalidad perdedora y que la verdad es que debería tener un poquito de vergüenza porque dice que quiere tanto al Atlético de Madrid. Yo creo que no los quiere nada, yo creo que lo que él lo que neta quiere, es lo es... que quiere la cuenta bancaria del Atlético de Madrid. Él lo que adora es ¿A la quién cuenta se lleva? bancaria. Sí. ¿Y quién se la va a llevar, Darío? ¿Quién se la va a llevar? Aparte de esta situación que, bueno, yo creo que de verdad es doloroso y es otro de los grandes fracasos de esta campaña. Atlético de Madrid con grandes estrellas de vuelta. Aplauso para su dirección deportiva. Qué pena que no vean que el señor Simeone Y tiene su mentalidad afición, ¿no? Que perdedora. tiene, y su Los tira afición, por que es una favor. Y afición, su es una, afición. tiene una afición verdaderamente pasional. Es de alguna manera, no, a mí no me gustan las comparaciones, nunca me ha gustado, como cuando dicen quién era mejor, Pelé o Maradona, yo en esa no entro, no me gusta. Eh, una gran Pérdida de tiempo. respuesta, una gran respuesta, perdón. Una vez le preguntaron a Johan Cruyff, al príncipe, le preguntaron, Cruyff, le preguntaron, señor Cruyff, ¿Pelé o Maradona? Lo miró el periodista y le dijo, Pelé y Maradona, yo disfruto con ambos. Fue una respuesta Pues sí. maravillosa. Pero en esto, Israel, a ver, eh, palmo a palmo se lo sigue peleando el Madrid con lo poquito que le queda. Tampoco le sobra mucho al Barcelona, porque vamos a hablar también, ¿no? Porque el Barcelona, por el otro lado, en Champions League le costó muchísimo pasar porque termina con la soga al cuello contra el Dortmund, ¿eh? Y es un equipo que se le convierte muy fácil. Vamos a analizar un poco el comportamiento defensivo, Israel, del Barcelona. Porque Sí. nosotros, Antes de que oyentes, empieces, una sí, connotación breve. Para mí, sí, Darío, así como en la música, mira, yo te puedo decir que los éxitos del próximo verano van a ser Barcelona y Dortmund. Yo creo que estos dos equipos, esta campaña no veo al Barcelona llevándose la Champions, todavía le falta, pero yo creo ¿Mm? que la campaña que viene, Barcelona y Dortmund van a ser casi invencibles, ¿eh? Es una gran probabilidad que será tiempo de analizarlo. Pero digo, oyentes, para que entiendan que como tú te encargas de mencionar, no tenemos absolutamente nada con Guardiola. La verdad, no tengo, yo personalmente no tengo nada. Sí me debo a mi análisis, que puede ser bueno, regular o malo, eso quedará del otro lado, pero sí que lo hago con total convicción. Y para que se den cuenta que no nos casamos con nadie, absolutamente con nadie, un entrenador que desde el equipo de debate libre le hemos colocado a Sextete Flick, porque ha ganado un sextete, le hemos elogiado el trabajo a Flick, pero cuando también tenemos que hacer observaciones las hacemos. Es un equipo que a veces defiende espantosamente mal el Barcelona. El Celta le hace 3 goles, el Dortmund, Israel hace 3 goles, el Celta le hace 3 goles, el Dortmund el fin de semana, entre semana, entre Champions. Es un equipo que a veces comete el horror de defender en la mitad de la cancha con los dos centrales, que es una tentación para el rival. Entonces, dicho Lo tenemos que esto, ir al corte, Darío. bueno, ok, Vamos a dejarlo en suspenso y volvemos con más vamos debate en libre. suspenso. Estamos de vuelta, estamos, Darío. Pues bueno, estábamos desglosando lo que fue este Barcelona, que, bueno, ante Celta y ante el último partido, ante Dortmund,
dejan dudas, Darío. ¿Por qué? ¿Por qué deja dudas? Este entrenador que hemos alabado tanto y que yo creo que la próxima campaña va a ser muy importante, pero hay varias tuerquitas por ahí que todavía hay que apretar, veo yo, sobre todo la defensa. Sí, especialmente defensivamente el Barcelona. Como decía en el bloque anterior, 3 goles que le viene a convertir el Dortmund con errores defensivos alarmantes, 3 goles que le convierte un equipo muchísimo menor en presupuesto y en historia y en línea de tiempo con respecto al Celta. Entonces empiezo a entender que es un equipo que es fácil convertirle, o le quito la palabra fácil, pero que no es tan dificultoso anotarle goles. Esa es la parte donde yo digo de que Flick va a tener que solucionar. Yo recuerdo en tiempos de Bayern, línea de tiempo, él tenía intérpretes que entendían mejor lo que él quería. En primer lugar, con el Bayern defendía 20 metros más atrás. A mí me gustaba más porque armaba con Jerome Boateng, defensor infravalorado en el planeta fútbol. Qué jugador, así lo digo, qué jugadorazo. Jerome Boateng con Alaba. ¿Te acuerdas que lo había colocado de central porque se había ido Hummels? Sí. Entonces él hacía la dupla central con el gran Jerome Boateng. Pero ¿qué hacía? Él reforzaba con Joshua Kimmich y León Goretzka retrocediendo, entonces armó una línea de 6, eran los 4 más los 2 que retrocedían. Acá en el Barcelona creo que no tiene los intérpretes necesarios porque De Jong, el holandés, parte y no vuelve, a Pedri le encanta la pelotita, entonces defensivamente se encuentra resquebrajado. La puede pagar muy caro contra el Inter, lo vengo anticipando. Pero vamos a centrarnos en el fútbol español. Creo que, a ver, Israel, te lo tiro, a ver qué te parece y lo debatimos. Creo que es el candidato el Barcelona, pero ¿dónde me empieza a hacer ruido? Donde digo de que el Barcelona va a seguir en Champions y el Real Madrid no. El Real Madrid va a estar más descansado y el Barcelona no. El Real Madrid va a tener la cabeza en la Liga Española y el Barcelona va a ser 2 flechitas que van a salir así. Esa es un poquito mi duda, ¿no? Sí, ahí podría, ahí, así es como se le podría ir. Pero bueno, Darío, por ahí dicen que pues tampoco es importante y tampoco está mal, no es algo Ay, malo pelear por un lugar en la Champions League. Uno podría estar en posiciones mucho más abajo en la Premier, podríamos ser 11, mirá, 12 o 13 o hasta 14 en la tabla hasta o 14. 15. Mira el nombre. Para mí, viste que ¿Te dice sabes los 14 en la tabla en el números? final. Porque podría ser 15, 16, 17 o 18, ¿verdad? No, pero está bien, Pero él sabe por qué el se equipo más detiene en el rico del 14. mundo, Para mí que le hace mención a porque Mario es el Basler que Johan usaba Cruyff, con la 14. O Johan ya, Cruyff, que era del el Barcelona, que le robó claro. el No, estilo. verdaderamente nos No, vemos de quién lo en adoptó, no sé. obligación, gracias a la producción, por bajarnos esta placa. Verdaderamente, hay que detenernos ¿Qué acá, ¿eh? opinión te Un merece, entrenador. Darío? ¿Qué opinión me merece? En primer lugar, que es un irrespetuoso con los equipos de menor rango, con los equipos que tienen que mirar mucho, pobrecito, a la cantera porque no le dan los billetes para ir a comprar jugadores, a los equipos que tratan de lograr, por lo menos, primero, sostenerse en la categoría de la Premier, después en los equipos que intentan llegar en la Conference League, estoy hablando del Brighton, ¿eh? Vamos a hablar de los humildes. Entonces, yo todopoderoso, vestido con joyas, con un Rolex en la muñeca, con cadenas de oro, y llegando en un Rolls Royce y diciendo que uno podría estar en posiciones mucho más abajo en la Premier, del 11 sin escalas hasta el 14, me parece de un déspota. Me parece de un déspota absoluto, de una persona que hasta Un se burla narcisista enfermo. de un narcisista, pero aparte de esto, es burlarse de la inteligencia del ajeno, es burlarse de la inteligencia del otro. Decir que yo, teniendo a los mejores jugadores de Europa, comprando a lo que yo quiero, no a lo que puedo, una cosa es poder y otra cosa es querer. Lo que él quiere lo tiene. Decir que podríamos estar en el puesto del 11 al 14 y podríamos estar mucho abajo, en primer lugar es burlarse del que está del otro lado. Es burlarse de los equipos que pelean el tramo de posiciones de descenso, muy humildes. Entonces digo, desde estos lugares tratamos de tener una línea de pensamiento diferente a nuestros colegas, que no es ni mejor ni peor.
Lo que sí nosotros de este lado nos vemos en la obligación es de un despotismo total. Israel, es lo primero que me sale, es de un déspota, de un narcisista, de un dictador. Todo eso, todas esas cosas es lo que veo en este señor. En Pep Guardiola, un entrenador que no elogia a los rivales, un entrenador que se escuda en los argumentos más insólitos para justificar derrotas y un entrenador que cada vez que va a empezar la temporada se sienta, mejor dicho, con la gente de turbantes, con los jeques, y le dice, quiero a este, quiero a este, quiero a este y quiero a este. Sí, ¿no? Y que dice que no sabe lo que compran, no sabrá de dónde viene ese dinero, no sabe que juega para un equipo respaldado por un país que está destruyendo el fútbol. Pero ¿sabes a quién le falta? Además de faltarle el respeto al público, a la inteligencia, como dijiste, de las personas, ¿cómo le ha faltado el respeto a sus jugadores? ¿Qué abusos de autoridad que ha tenido este señor? Que le ha destruido o ha tratado de destruir la carrera a algunos jugadores, como a Yaya Touré, que cuenta que horas antes de que cerrara el mercado le habla para decirle que no cuenta con él. Eto'o, A Mario Gómez se la Ibrahimovic, destruyó. a A Mario Gómez. Gómez se la Y destruyó. ves qué característica en común tienen todos estos, eran líderes en su equipo. Hart le destruye la carrera, era Exacto. el capitán de la selección inglesa. Porque este señor parece que se leyó estos libritos básicos de psicología que dicen, bueno, si quieres ser líder de un grupo, tienes que ir por el más fuerte. Entonces va con el futbolista con más personalidad, con más carácter y lo destruye. Y se lo acaba de hacer a De Bruyne otra vez. Y la falta más grave de respeto se la hace a sus propios jugadores. Que cuando llegan los ensarza y dices, tenemos a los mejores. Y 6 meses después o un año después, como él no puede hacer funcionar el equipo, trae jugadores nuevos. Y el jugador que se queda en la banca o que vende queda como que fuera el responsable de que no consigan un título, de que pierdan el partido. Y en este momento, Darío, Liverpool. Yo no me lo esperaba, se fue Klopp, el entrenador emblemático que le volvió a la vida, que volvió nuevamente protagonista a Liverpool, que se tardó un par de campañas, Liverpool muy bien, lo aguanta, se vuelve leyenda y ahora muy bien Klopp dice, creo que aquí di lo que tenía que dar y efectivamente le abre el paso a un entrenador nuevo que revive a Salah, que ya renovó título y que en este momento se llevan ya casi la Premier. En la Champions habían estado bien, pero bueno, sobre todo, ¿no? Pero bueno, ahora pues sí es que ganar la Premier es lo más difícil. Ahora ya como que no es tan importante, ¿verdad? Ya no es importante ir de primer lugar. Está bien de 13-14, ¿no? Bueno, Está bien, está muy bien, claro, claro, claro. Pero está bien, está volviendo bien. a Arne Slot, el neerlandés, este entrenador, parado exactamente en las antípodas, bien digo, de Pep Guardiola. Un entrenador de perfil muy bajo, un entrenador que en las ruedas de prensa me hace recordar en algunas cosas a Xavi Alonso, dice nombre y apellido del staff que lo acompaña, cuando le elogian algo, dice no, porque aquí tengo a tal asistente mío, dice su nombre y apellido, porque esta jugada, este gol, esta situación responde a algo que me dijo mi asistente. Apoyamos y aplaudimos a este tipo de entrenadores. Arne Slot llegó en primer lugar para cubrir un espacio como hijo Israel, oyentes. Nada más espacio, nada menos espacio y otra vez espacio que Jürgen Klopp. No me paro porque salgo de foco en la cámara. Pero nada más ni nada menos que a Jürgen Klopp. Un entrenador que llegó con un perfil muy bajo y aprendió que primero tenía que entender la cultura del Liverpool, un equipo muy particular, un equipo con una historia muy particular y un equipo con una afición muy particular. Entendió esto, le dio estabilidad al equipo, le dio todo lo construye a partir de un orden defensivo, le dio roles a los jugadores y como dijiste tú, Israel, revivió a Mo Salah, lo rejuveneció y lo hizo un jugador más funcional, más integrado. Eh, Creo que el punto de partida es Klopp, que le hace entender a Mo que debe jugar por todo el frente de ataque y no estacionarse como en otras épocas, pero creo que a esto que marco de Klopp
Arne Slot, el neerlandés, le dio mucho más liderazgo. Le dijo, hacete cargo del equipo y respondeme como tal. Hay entrenadores que quitan el liderazgo para sentirse más importantes. Pep Guardiola. Hay entrenadores que le dan el liderazgo a los mejores para sentirse como lo que debe ser un trabajo en equipo, ¿no? Pues sí, el entrenador. Bueno, vamos a despedir, Darío, con Santi Oh, no, no, Jiménez no, 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 ¿cómo nos vamos a relegado, despedir? relegado a la banca. Ya Jovic nos vamos. incluso ya está jugando por adelante de él. Un encuentro ante el Atalanta, que bueno, nuevamente Milan, es que, caray, Darío, creo que tocó una pelota a Santi en los 8 minutos que pudo jugar. Qué mal que juegan, no hay profundidad, no hay conexión. Un Joao Félix que de pronto se avienta unas jugadas impresionantes, pero yo creo que tiene mucho miedo y no explota. Y bueno, la otra noticia, ya se habrán enterado, en paz descanse, el Papa Francisco. Y pues sí, falleció, nos despertamos con la noticia de que falleció. Así es que en Italia y en Argentina, en tu país, Darío, se suspenden los encuentros. Iban a verse un partido de la Serie A por respeto y por recuerdo al señor Papa Francisco, en paz descanse. No se va a jugar fútbol. Darío, pues nos despedimos. ¿Algo que quieras decir? Algo muy simple, que me es gratificante estar en este programa, en este canal, decir lo que pensamos sin responder absolutamente a nadie, pero sí con mucho respeto y por sobre todo sin verdades absolutas, porque esto es debate libre. Esto fue Debate Libero.